diácono porta el evangeliario detrás de la imagen de Santiago Cuauhtrix y comenzamos la celebración.
Sí. Antes de la pandemia que nos aflige, multitud de peregrinos buscando conseguir en los años de jubileo, junto al sepulcro del apóstol, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Esta mañana, en la misa en que hace la ofrenda Su Majestad el Rey, al contemplar el testimonio de la vida del apóstol Santiago y la fecundidad de su palabra, le ofrecemos al Padre en este año santo el sacrificio salvador de Jesucristo. Al mismo tiempo le pedimos que renueve nuestro ánimo con la fuerza de su Espíritu para que anunciemos el Evangelio con alegría y esperanza. Al final de la Santa Misa, el señor Arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio Barrio, impartirá la bendición apostólica para cuantos participen en esta ceremonia desde esta iglesia o por la radio, la televisión o por internet o las redes sociales, con tal que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones de su santidad el Papa. Ese foi o primeiro saúdo do... Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el buen obrar, y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo.
Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. As lecturas bíblicas que imos proclamar amósannos a actitude correcta dos discípulos de Cristo. Las lecturas bíblicas que vamos a escuchar nos hablan de la actitud de los discípulos de Cristo, nos ayudan, nos invitan a servir a los hermanos y a dar testimonio de la verdad. Desde a perspectiva da esperanza, sabedores de que o Señor, mirar el mundo desde la perspectiva de la esperanza, quiere ofrecernos xa agora una vida chea de paz, vivir ya desde este momento una vida llena de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Hoy vamos a hacer el salmo en gallego. La antífona es: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Deus, que te loen os povos, oh Deus, que todos te aclamen. Aleluya, aleluya. Oh Deus, que te loen os povos, oh Deus, que todos te aclamen. Aleluya, aleluya. Deus teña piedade de nós e nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Teu camiño, en todas las nacións a túa salvación. Oh Deus, que te loen os povos, oh Deus, que
canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Xulga los povos rectamente, e gobernas na terra a todas as nacións. Ó Deus, que te loen os povos, ó Deus, que todos te aclamen. Aleluya, aleluya. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de la tierra. Que Deus nos bendiga, e que o teman os confins todos do mundo. Ó Deus, que te loen os povos, ó Deus, que todos te aclamen. Aleluya, Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la proclamación del Evangelio, el diácono lleva el evangeliario al señor arzobispo y nos bendice con el evangeliario. Antes de la homilía va a tener lugar la presentación de la ofrenda por parte de Su Majestad el Rey. A continuación, como es costumbre en los años santos, va a hacer la tradicional invocación al apóstol Santiago, Su Majestad el Rey, a quien en esta ocasión acompañan la reina, la princesa de Asturias y la infanta. En la invocación al apóstol que hará el Rey, nos sentimos implicados todos aquellos que valoramos positivamente el servicio de nuestros reyes al pueblo español, a la vez que testimoniamos el agradecimiento al hijo del Zebedeo por habernos ofrecido con su predicación el gozo de nuestra fe y de nuestra esperanza y la unión en el verdadero amor. Señor Santiago, los caminos han sido siempre expresión del deseo y la voluntad de formar una comunidad. Allí donde nace un camino late el convencimiento de que salvar distancias físicas y emocionales entre las personas es el mejor modo de superar las dificultades. El caminante que recorre esas rutas seguirá sintiendo sus raíces, la pertenencia a su pueblo, pero no de un modo excluyente, sino inclusivo, sabiendo que su horizonte vital es tan ilimitado como la misma humanidad. El camino enseña, cada paso es como un aprendizaje, una experiencia que nos forma. Y el camino descubre al otro y diluye el temor a lo desconocido, a lo diferente. En cada caminante, en cada peregrino, siempre hay un amigo que tiende la mano, que escucha, que acompaña, que sabe esperar.
Hoy en la catedral donde convergen todos los caminos y donde habita para la eternidad el apóstol Santiago, renovamos la ofrenda de un pueblo que quiere ser agradecido. Hacia Compostela discurre un camino que recoge el espíritu de todos los que existen desde el origen de los tiempos. Su fuerza para atraer y reconfortar a gentes de todas las épocas, procedencias y motivaciones reside en que el Camino de Santiago reúne la capacidad de todas las sendas y veredas para crear comunidades más amplias, que hagan convivencia más intensa, más fructífera. La cultura jacobea nos recuerda, además, la capacidad de los hombres y mujeres anónimos para moldear la historia de forma tan imperceptible como intensa. Junto a peregrinos de renombre que figuran en las numerosas crónicas y libros de viajes, ha existido una multitud de viajeros desconocidos que poco a poco contribuyeron con sus huellas a dar forma a una experiencia que diluyó fronteras y propició lugares de encuentro. De ahí que la peregrinación a Santiago tenga distintos componentes: material y espiritual, tradicional y moderno. La idea de los viejos caminos como arterias por donde circulan los mejores sentimientos humanos se une al protagonismo del caminante desconocido, que suma su paso al de otros muchos peregrinos, guiados por el apóstol Santiago. Siempre existen motivos de gratitud al patrón de España en esta ofrenda nacional que, como rey, tengo el honor de realizar. Y en esta ocasión, cuando de manera paulatina y prudente nos esforzamos por retomar el recorrido que la pandemia quiso interrumpir, queremos infundir esperanza en quienes sienten desaliento. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 es sin duda una de las experiencias más duras que guardamos en nuestra memoria. En muy poco tiempo nos vimos inmersos en una situación desconocida que ha cambiado hábitos, costumbres y rutinas y, sobre todo, que ha llevado al corazón de muchas personas temores, incertidumbres, preocupaciones y, en muchas ocasiones, tristemente, un profundo dolor por quienes nos dejaron. En momentos como este son imprescindibles faros que alumbren y que marquen la dirección en la oscuridad. Uno de ellos lo representan sin duda los ciudadanos que con su solidaridad y entrega, con un gran sentido cívico, volcaron todos los esfuerzos ayudando a sus semejantes. Este lugar sagrado en el que nos encontramos es una verdadera guía a la que los españoles de otras épocas dirigieron su mirada y en la que depositaron su confianza en busca de una fuerza interior que les permitiera reponerse del infortunio. Un lugar que guarda como el mayor de sus tesoros las plegarias de nuestros antepasados, pidiendo esperanza a su santo patrón. Esta es una catedral hecha de piedra y hecha también de esperanza. Una buena prueba de que la encontraron, la esperanza, es la persistencia de una sólida tradición jacobea que se renueva constantemente. Pues bien, esa luz del campo de estrellas compostelano ha vuelto a servirnos de guía. La misma cultura jacobea que inspira desde Galicia la unidad de España, su cohesión y su progreso, así como el proyecto europeo que nos liga a muchas naciones de nuestro continente, irradia ahora un mensaje que debe ser atendido. Nos dice que los pueblos se construyen sobre su personalidad y también sobre lo que tienen en común con otros pueblos, con ese sentimiento de fraternidad. Ambos pilares son imprescindibles para afrontar retos como el actual, que nos exigen entender la complejidad de nuestro tiempo.
invocamos de novo o apóstolo que simboliza a unidade. Ao redor del, como nas apertas que lle dedican os peregrinos, unidad. Uníose España e únese Europa. Nos unimos a los peregrinos, En torno a súa memoria, se une érguese España y se une Europa en torno a la memoria en una majestuosa catedral que representa un ideal compartido por millones de personas. Una catedral que representa también una victoria de la esperanza sobre todas las oscuras sombras, como decía Rosalía de Castro. A España que compartimos hoxe é unha obra colectiva en la cual nunha convivencia democrática. Los sueños de muchas personas se han plasmado en una convivencia democrática. Una nación unida por el pasado, el presente y el futuro, que vive y se expresa en lenguas y culturas tan ricas como la gallega. La corona simboliza su carácter de puente. La corona simboliza pasado, presente su carácter de puente. Simboliza la continuidad de nuestra nación en la historia como comunidad política, cultural y humana. Hoy nos acompañan a la reina y a mí, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que participan por primera vez en esta tradición, que es, al mismo tiempo, expresión de modernidad, porque sus valores no se agotan en la tradición misma, sino que continúan vigentes, proyectándose en nuestro futuro compartido. Una costumbre muy querida por nosotros, que está en el corazón de España y en el alma de Europa. Junto a la gratitud que debemos a la protección del apóstol y con el ruego de que nos ayude a mantener viva la esperanza de recuperar la normalidad, quiero reiterar en esta ofrenda el orgullo y el respeto que como español siento por nuestro pueblo, por su determinación para superar definitivamente esta situación, por su voluntad para seguir construyendo el futuro que merecen nuestros ciudadanos. La corona, que estuvo en los inicios de la tradición del camino en la lejana Edad Media, impulsa los valores de la cultura xacobea con la mirada puesta en ese porvenir. El Camino de Santiago es un diálogo intenso con su tiempo. Aporta tolerancia, respeto por la diferencia y el firme deseo de unir pueblos y culturas en una conversación permanente, constructiva y enriquecedora. Y hoy, Día de Santiago, en un nuevo Año Santo compostelano, le pedimos ayuda al santo patrón de Galicia y de España para cultivar sin descanso esos principios, para cimentar los caminos de unidad, solidaridad y concordia que aseguran nuestra convivencia en democracia y libertad. Se ha acabado la ofrenda de Felipe VI. Esta ofrenda se hizo por primera vez por Felipe IV en 1643 y se repite tradicionalmente por los reyes y jefes de Estado en los años santos, el Día de Santiago. Ahora vamos a escuchar la homilía del señor arzobispo. Majestades, princesa, infanta, autoridades eclesiásticas, civiles y militares, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, hermanos en el episcopado, miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, representantes de las órdenes militares, televidentes y radioyentes, queridos hermanos y hermanas. Santo Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza. Muchas gracias, majestades, por su presencia para presentar la ofrenda al Apóstol Santiago, patrono de España en este Año Santo. Tiempo de gracia, de sanación y de encuentro
en el que se nos convoca a cultivar la memoria penitencial para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones, sabiendo que el que pierda la vida por Cristo la encontrará. Esta es la novedad liberadora que acucia los ojos de nuestra alma para dar respuestas creíbles a nuestras preguntas, reconociendo que no podemos sustituir la realidad por la ideología en el intento de liberar los asuntos humanos de la propia vulnerabilidad tan palpable en el pórtico de la gloria de nuestra catedral. Paradójicamente, en el corazón de la gloria están las llagas que identifican al resucitado con el crucificado y al transfigurado con el desfigurado. El resucitado no se avergüenza de sus heridas, no las esconde como si fueran marcas para olvidar, sino que las manifiesta muy claramente, porque sin ellas no seríamos capaces de reconocerlo. El sentimiento de lo desconocido está generando incertidumbre ante el futuro y afectando a certezas que parecían consolidadas. Es necesario, como Su Majestad decía, volver a las raíces. La tempestad nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad, nos decía el Papa Francisco. Pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas iniciativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces. En una civilización occidental, con el alma mermada, ya surgen no pocas voces de pensadores fuera del cristianismo que afirman que necesitamos a Cristo. Ciertamente Él solo da la esperanza para que la vida no se vea condenada a la insignificancia. Pero la esperanza es inseparable del amor solidario. Vivir en la caridad es, pues, un gozoso anuncio para todos, haciendo creíble el amor de Dios que no abandona a nadie. El hombre desorientado necesita razones verdaderas para seguir esperando. Nuestro mañana reflejará la esperanza del hoy. Con el apóstol Santiago hacemos memoria de la necesidad de identificarnos con la persona de Cristo en la búsqueda paciente de la verdad para promover la cultura del cuidado común que nos posibilita comprender la unidad y la historia de los pueblos de España, vertebrada con lo común de todos y lo específico de cada uno. No es la irracionalidad, sino el afán de verdad lo que promueve la fe cristiana, nos decía el Papa emérito Benedicto XVI. Porque cuando se renuncia a la distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, entonces el espíritu enferma. El misterio del hombre solo se revela en Cristo, quien le descubre la grandeza de su vocación, sedienta de la plenitud en Dios. La gran esperanza del hombre que resiste, a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios.
el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. En el contexto de una cultura neopagana, el hombre sigue buscando el signo de una esperanza alegre y generosa, como norma inspiradora de todo auténtico progreso que forja una convivencia de todos en justicia y caridad. Experimentamos que cuando se secan los oasis utópicos, se extiende el desierto de la banalidad y del desconcierto. La dinámica cristiana, majestades, no es retener con nostalgia el pasado, sino acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo la caridad, que nos compromete a edificar el presente y a proyectar el futuro desde la verdad auténtica del hombre, desde la libertad que respeta esa verdad y desde la justicia para todos. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Santiago y su hermano Juan manifestaron su disponibilidad. Con Cristo podemos afrontar los desafíos antropológicos, sociales y espirituales, animando una profunda renovación cultural cristiana, como Su Majestad nos decía, a través del esfuerzo, de la fraternidad, de la austeridad y de la solidaridad. Sin duda, estoy convencido de que en la persona hay deseo de bien, de ser feliz y amada a pesar de la fragilidad, sabiendo que no se trata tanto de dar sentido al mal cuanto de permanecer ante el que se ve afectado por este mal, compartiendo su sufrimiento. También nosotros creemos y por eso hablamos, siendo testigos de Cristo que nos libera del miedo e interpela a los desencantados que han perdido el sentido de la trascendencia, que niegan a Dios y que no perciben la diferencia entre el bien y el mal. La libertad recibida de Cristo y el servicio debido al prójimo son los fundamentos de la moral cristiana, que nos compromete a recrear en la situación histórica concreta las actitudes de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Qué necesario es amar aquello que tenemos que hacer. El individualismo y el egoísmo inspiran actitudes insolidarias y escépticas. Solo el espíritu de renuncia gratuita a todo lo propio es lo que nos hermana, porque no nace del heroísmo del fuerte y del que da pero no recibe, sino de la acogida del otro y de la experiencia de la propia debilidad. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, dice San Pablo. El cristianismo, queridos hermanos y hermanas, escribe Chesterton, ha muerto muchas veces y ha resucitado, porque tenía un Dios que conocía el camino para salir de la tumba. La incomprensión será la reacción normal en el mundo contra el que da testimonio de la resurrección de Cristo. No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. El dinamismo de la aversión gratuita al cristianismo es signo de la presencia operante del misterio de Cristo en sus discípulos, llamados a centrar su persona y su vida en Él. A Igreja ten como misión levar os homes a Deus o seu destino eterno. La Iglesia tiene como misión llevar a los hombres a Dios
a su destino eterno, pero no se desentiende de las cuestiones humanas. Por su propia misión espiritual, mueve a sus hijos y a los hombres de toda buena voluntad a que tomen conciencia de la raíz de donde provienen los males y urge a que pongan remedio a las injusticias y a las deplorables condiciones en que viven muchas personas. Los discípulos de Jesucristo tenemos que ser sembradores de fraternidad. Rezo por las personas que han fallecido en el accidente ferroviario y por los difuntos durante la pandemia, rogando que cuanto antes nos veamos liberados de ella y agradeciendo también la dedicación y entrega del personal sanitario. Y pide también por quienes perdieron la vida por causa de la violencia siempre irracional. Pido por la Iglesia en España, por los peregrinos que llegan a venerar el sepulcro de Santiago en este año santo. También pido por todos nuestros gobernantes, para que tengan fortaleza, generosidad y constancia en la búsqueda de la renovación ética y moral de nuestra sociedad. Acojo vuestra ofrenda, Majestad, encomendando a la intercesión del apóstol Santiago a todos los pueblos de España para que mantengamos una convivencia fraterna, no olvidando nuestras raíces. Que Dios, con tu patronazgo, oh Santo Apóstol, bendiga a sus majestades y a toda la familia real, a la princesa y a la infanta en particular, que siempre han estado sensibles a toda la realidad que afecta a nuestro pueblo. Dios, ayúdanos y ayúdanos también, oh Apóstol Santiago. Amén. Después de la homilía, vamos a hacer la proclamación de nuestra fe, continuando con la liturgia de la palabra. El obispo nos ha recordado las raíces cristianas de nuestro país y cómo se levantan para proclamar la fe. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Después de confesar nuestra fe, se disponen los ministros a preparar el altar con las ofrendas. El diácono prepara los vasos sagrados y los acólitos acercan las ofrendas en las cuales ponemos todas nuestras súplicas, todos los ruegos que presentamos al apóstol Santiago. Mientras tanto, escuchamos el órgano. El señor obispo nos ha recordado durante la homilía la raíz cristiana de nuestro país, que ha sido sembrada por el apóstol Santiago. El apóstol es aquel que cuida de nosotros y nos ayuda
el cristianismo, a querernos como hermanos en medio de las divisiones y de las incomprensiones que a veces surgen entre nosotros. La fe es un fermento de fraternidad, de vida común, de solidaridad. La fe también, en lugar de apagar nuestra razón, estimula nuestra inteligencia para que podamos comprendernos los unos a otros, para que podamos comprender las obras de Dios. Y ahora el obispo inciensa las ofrendas. En ese incienso que se eleva hacia el cielo están nuestras oraciones, todas las súplicas del pueblo, las ofrendas y los ofrecimientos que presentamos ante Dios por intercesión del apóstol. Después de incensar el altar, ha incensado la cruz, ahora va a ser incensado el propio obispo, los demás ministros sagrados y después todo el pueblo santo. El que sea uno incensado es un signo de la condición de cristiano, del oficio sacerdotal que han recibido los ministros. Ese perfume representa el buen olor de Cristo, que el Padre reconoce y que expresa también cómo Dios acoge nuestras oraciones. También recibe en incienso la familia real, que son también hijos de la Iglesia y que se ponen delante de Dios en oración, junto a todos nosotros, en esta fiesta preciosa de Santiago, apóstol patrono de España. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo. Y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián, con nosotros indignos siervos tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, Santiago el Mayor y los demás apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Estamos escuchando el canto del Agnus Dei. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Ahora es el momento de la comunión. Va a comulgar el señor arzobispo, los ministros, y después será distribuida la comunión. Las personas que estamos siguiendo la misa desde casa, este es el momento de hacer una comunión espiritual. Desgraciadamente no podemos participar en la misa de manera íntegra, pero ya que estamos ahora recogidos en oración, participando en esta Santa Misa, en el día de Santiago, patrono de España, nos unimos al Señor espiritualmente y hacemos una comunión espiritual. Te expresamos, Señor, que nos gustaría estar ahí y poder recibirte en la Sagrada Eucaristía, donde estás presente con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Señor, quisiera recibirte como te recibió la Virgen Santísima, como te recibió el apóstol Santiago, como todos los santos te han recibido con fervor en la Santa Comunión. Yo también quisiera comulgar y unirme a ti. En este día tan especial de Santiago, en nuestras oraciones, en nuestras plegarias al Señor, ahora que estamos uniéndonos de manera particular durante la celebración de la Santa Misa, presentamos todos los sufrimientos que hemos ido recordando hoy. Cómo no acordarnos
de los que este año no pueden participar del año jubilar compostelano, de todos los que nos han dejado durante estos años pasados en la epidemia que ha asolado nuestro país, que ha asolado el mundo entero. Te pedimos, Señor, por todos los difuntos, por todas las familias que lloran a sus difuntos, que ya no están con ellos. Te pedimos por todas las personas que sufren de diferentes maneras. Te pedimos por los enfermos, los que están solos, por las personas que están en el paro, sin trabajo. Y hoy, que es el día del patrón de España, nos acordamos de rogar de una manera especial por nuestro país, para que la fe cristiana crezca, para que nuestros corazones estén unidos en el amor, para que Cristo sea el centro de nuestras almas, para que la Virgen Santísima reine y que Cristo sea amado de todos. Que el Señor asista a los misioneros que en tierras lejanas están transmitiendo la fe que Santiago vino a transmitirnos a la península ibérica. Que la fe que él sembró se vea confirmada hoy. Te lo presentamos, Santiago, delante de tu sepulcro, en esa misa en la que nos unimos a sus majestades los reyes, a todos los españoles que hoy celebramos a nuestro santo patrono. Te presentamos todas nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones. Te las ponemos a ti, Santiago. Sigue cuidando de nosotros. Aumentanos la fe. Ayúdanos a ser más fieles a ese testimonio de los apóstoles que tú nos has confiado. Para que podamos cuidarlo, hemos de transmitirlo. Ayúdanos a ser fieles testigos de esto que hemos recibido. Que a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, les sepamos transmitir que Cristo es la roca sobre la cual poder construir nuestra vida. Santiago, te pedimos por la fe en España, porque el Evangelio sea conocido y transmitido en nuestro país. Después de la Santa Misa vamos a continuar honrando al apóstol en esta iglesia tan bella que podemos ver en las imágenes. Estamos delante de la imagen del apóstol Santiago, que han abrazado tantos miles de peregrinos a lo largo de la historia. No se puede abrazar este año por las medidas sanitarias. Sin embargo, los reyes van a venerar en nombre de todos nosotros esta imagen de Santiago y a poner todas estas súplicas en la tumba del santo y glorioso sepulcro de Santiago. Hoy hemos escuchado en la antífona del Evangelio precisamente esas palabras. Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa la paz, tu gloria pervive entre nosotros. Después se hará la ofrenda del botafumeiro, que es también un signo de ofrenda, de oración. Ese incienso que representa las oraciones de todos los cristianos, que son llevadas hacia lo alto con la suavidad del incienso. Un perfume agradable al Señor, como es agradable el perfume de Cristo, el buen olor de Cristo. El buen olor de las oraciones de los cristianos, que hoy, ante la intercesión de Santiago, es bien recibido por el Señor. Están preparados los tiraboleiros, como podemos ver en las imágenes, para hacer esta ofrenda del incienso con este botafumeiro que es característico de la Santa Iglesia de Santiago de Compostela. Esta iglesia que alberga los gloriosos restos del apóstol que ha traído el Evangelio a nuestra patria. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido,
en esta solemnidad de Santiago, apóstol patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguidamente, sus majestades y sus altezas reales subirán al presbiterio para venerar desde allí la imagen del apóstol Santiago. Los reyes van a venerar al santo, como decíamos, sin poderlo abrazar, pero aún así poniendo en nuestro afecto el abrazo que todos nosotros le queremos presentar, ese abrazo del peregrino que llega fatigado, cansado a Santiago, pero lleno de esperanzas, de la ilusión de encontrar el perdón de Dios, hacer penitencia por sus pecados y hacer intercesión por todas las personas a las que lleva en el corazón. Nosotros también, como peregrinos desde la distancia, presentamos nuestras súplicas al apóstol Santiago en este saludo que sus majestades, sus altezas reales van a presentar por todos nosotros. Del abrazo tradicional han hecho una reverencia como signo del abrazo del apóstol. Da la impresión de que ahora mismo están recordando que debajo de esta imagen bellísima de Santiago, tan ricamente adornada, que se ve en el presbiterio, se encuentra la cripta en cuyo interior se halla el arca que contiene los restos de Santiago y de sus dos más directos discípulos, que fueron encontrados después de unas excavaciones realizadas en la catedral. Estas reliquias que se trasladaron a Santiago desde tiempo inmemorial y que está corroborada por unas acreditadas tradiciones, han sido descubiertas en el siglo XIX y en esa época se hizo ese arca que alberga las reliquias. Allí es donde peregrinan todos los peregrinos, recordando esta piedra que sostiene la fe. El cardenal arzobispo Rocco Varela, que bautizó a sus altezas reales, está saludando en este momento a la princesa y a la infanta, y vuelven los reyes y sus altezas reales a su lugar para poder presenciar la ofrenda del incienso a través del batafumeiro. El batafumeiro es un incensario de gran tamaño. Este gran turíbulo o botafumeiro que ustedes pueden contemplar servirá para incensar el altar del apóstol y como expresión de nuestra devoción a Santiago, evangelizador de nuestra gente. Mientras se presenta la ofrenda del incienso, se va a cantar el himno de Santiago. Patrón de las Españas, amigo del Señor,
defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana, bien celestial que nos negaste tú. Firme y seguro como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús. El botafumeiro es una pieza de 1,5 metros de altura. Está cubierto por un baño de plata. Ahora, como hemos podido presenciar, en los momentos de mayor altura casi toca la bóveda de la catedral, alcanzando una altura de unos 21 metros y desarrollando un arco de un ángulo de unos 82 grados. La distancia de punta a punta del giro es de unos 65 metros y alcanza en los momentos de máxima velocidad hasta 68 kilómetros por hora. Es un espectáculo hermoso que quizá sea la primera vez que pueda presenciarlo en persona Su Alteza Real, la princesa de Asturias y la infanta. Y también para todos nosotros es un signo de ofrenda, de oración, de esperanza, de súplica a Santiago, de pedirle a Santiago por todas las peticiones que llevamos en el corazón. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Dentro de unos momentos, el señor arzobispo, en comunión con el sumo pontífice y con toda la Iglesia, va a impartir la bendición apostólica con indulgencia plenaria para cuantos hayan participado en esta Eucaristía desde este santuario o a través de la radio, televisión, internet o redes sociales, con tal que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones del Papa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Forma cognitiva.
Como acabamos de escuchar, hemos recibido la bendición apostólica, que está enriquecida con la indulgencia plenaria y que también podemos recibir los que hemos seguido la misa desde casa. En este momento acaba de terminar la celebración y se retiran los presbíteros, los obispos y todos los ministros. Después continuarán los actos en la Plaza del Obradoiro. Nosotros les dejamos aquí, les agradecemos que hayan seguido la Santa Misa. Les felicitamos en este día de Santiago Apóstol, patrono de España, y les deseamos que tengan un feliz día, que sea un día de fiesta para España, que la fe que hoy hemos celebrado se prolongue en nuestra vida todos los días, que la comunión con el apóstol Santiago, que ha sembrado el Evangelio, arraigue en nuestros corazones y continúe siempre. Que tengan buen día.